La escóbula de la brújula. Podium Podcast. Habéis mencionado dos elementos, Jesús. Esta historia me gusta mucho, que es la de la conspiración de la afinación. Voy a poner un pequeño ejemplo a los oyentes. Esto Jesús nos va a contar ahora. Se afina el La a 440 hercios, ¿correcto? No me equivoco. Bueno, en general, sí. Más o menos. Se suele afinar. 440, 442, bien. Las orquestas americanas 445. Vamos a esa diferencia porque son locos. Carlos Higueras tiene un tono de 440 euros preparado para disparar. Hercios. Hercios, perdón. He dicho euros. Sí, pero bueno. Y tiene otro de 432 que sonaría de esta otra manera. Ahí está. Para los que no tenemos oído absoluto, sí se nota, sí. Hombre, yo no lo noto mucha diferencia. Pero verdad que está como un poquito más triste. Un poquito más apagado, sí. Pues esa es la gracia. Y 415 sería un poquitín menos. Ajá. En realidad, en un piano, si tú tocas un sol sostenido, es lo que suena a 415. No, siempre me lío con esto. Es un La, claro. Porque es medio tono. O sea, en realidad un tono son, ¿cuántos? 60 hercios. No, lo estoy calculando fatal. No, estás calculando. Estoy calculando fatal. Pero... Esto lo cortamos luego. Lo de los euros también. Estos son proporciones. Efectivamente. Pero los dos sabéis que todo eso es muy relativo, porque normalmente, por ejemplo, hablando de lo que es una orquesta grande, es el concertino el que dice esto es La, y todo el mundo tiene que afinar como él dice. Ni siquiera es el concertino, es el oboe. Es el oboe. O el oboe. ¿Entiendes? Bueno, en algunos casos es el concertino. Sí, depende de lo... Es una referencia. Y dice, señores, esto es La. Y le da lo mismo que sea 440 que sea 420. A mí me gusta que hayas dicho lo del euro, Ajá. porque me parece que tiene una cierta similitud. O sea, el euro se establece en Europa para que todos tengamos una misma moneda. Y la afinación de un La a 440 en realidad es una convención internacional para que si llega un ruso a tocar una orquesta de Brasil, no tenga que cambiar todo su instrumento para poder adaptarse. De ahí viene la historia, Jesús, por la que te preguntaba. Lo ha dicho bien Guillermo, es una convención internacional que se hizo en el siglo XX y que nada tiene que ver con el nazismo y nada tiene que ver con el ministro de propaganda Joseph Goebbels, que sí que le gustaba la música, pero no era tan perverso como para decir, bueno, como el 432 hercios, que es lo que se llevaba antes, parece que era una afinación mucho más melódica y más terapéutica, vamos a fastidiar el mundo y no solo a los judíos poniendo la afinación musical de La en 440 hercios, una especie de conspiración macabra y totalmente oscura. Falso, totalmente pues no, falso. Porque precisamente es el que busca esa afinación o propone los 440 es Stockhausen. O sea, que no tiene absolutamente no tiene que ver. Lo que pasa es que, bueno, es verdad que este tipo de leyendas se van popularizando y mucha gente desconoce que esta afinación, en la que se ha llegado a un acuerdo, que sea en 440 hercios, para que los oyentes hagan una idea, nuestro espectro auditivo va de los 20 a los 20.000 hercios. Por lo tanto, 440 hercios, lo que se ha acordado, que bueno, queda muy bien en esa afinación concreta, que es afinación musical, ¿no? ¿Qué ocurre? Que antes, y mucho antes, la afinación era la que le daba la gana a cada uno. Los diapasones que tenía cada compositor eran diferentes. O sea, el diapasón de horquilla, por ejemplo, que era de 380 hercios, no tiene nada que ver con el diapasón que utilizaba Händel o Mozart, que utilizaban 422 hercios. Entonces, como había un cierto desmadre, como los alemanes utilizaban uno y los italianos otros y los españoles otros, es cuando dijeron, bueno, vamos a ponernos de acuerdo, igual que pasa con las medidas métricas, con las medidas de longitud y con todo lo que tú quieras. Porque si no, al final cada uno afina como le da la gana. Claro, pero déjame una puntualización. Eso es posible solamente cuando llega el oscilador, digamos, al mundo de la música, que es cuando tú ya puedes regular en intervalos de incluso milésimas de hercio. O sea, precisamente por eso Stockhausen, que casi toda su obra, el canto del adolescente, por ejemplo, estaba realizado con instrumentos totalmente electrónicos, incluyendo el famoso Theremin, decide que son los 440, ¿por qué? Porque es la que es múltiplo de. O sea, que realmente tampoco creas que es que se buscó una convención así a lo loco, sino siempre múltiplo de para que me funcione el oscilador. Es la que hay, por eso te digo que no tiene nada que ver con los sonidos de la naturaleza, no tiene nada que ver con la resonancia suma, no tiene nada que ver con eso, con Goebbels, no tiene nada que ver con nada. Lo que sí que quería preguntaros es, en un concierto, por ejemplo, ¿quién es el que dicta la afinación? ¿Suele ser el pianista, si hay piano, o suele ser el oboe, si hay un oboísta? A ver, si hay piano, el piano está afinado. O sea, claro, antes de hacer el ensayo general, antes de hacer los ensayos, el piano lo tiene que afinar un afinador de pianos. Entonces, ahí es el que decide y dependerá pues de la afinación de la orquesta. Es la orquesta, como esté habituada a afinar, la que le va a dictar al afinador en qué La tiene que afinar el piano. Pero si no hay piano, lo normal es que el oboe tenga su aparatito. Sí, en las orquestas sinfónicas es así. Sí, digamos que se lo pone así delante, pa, y ya está. El que suele dar el La
es el instrumento que menos posibilidades tiene de que se cambie. Por ejemplo, si no hay un piano pero tocas en una iglesia, pues probablemente el órgano. De hecho, es muy curioso porque en determinados órganos históricos de Italia las afinaciones que hay son completamente diferentes. En Venecia, por ejemplo, están a 480, en Milán a lo mejor hay a 390. En cada sitio había un la diferente. Ahora entiendo por qué cada vez que quiero tocar con Juan Ignacio, él tiene la guitarra que la ha traído. Yo tengo un ukelele, nunca os lo he enseñado. No funciona. No funciona. No funciona. Tú pones